Un alimento básico que cada vez genera más problemas digestivos. ¿Cómo es posible que, habiendo disminuido el consumo de pan, las intolerancias a pan se incrementen? ¿Es bueno el pan que comemos? Muy buenas noches. La intolerancia al trigo, al gluten y en definitiva al pan ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Algo que contrasta con nuestra dieta en la que el consumo de pan cada vez es menor. Los expertos lo dejan claro, el problema está en la mala calidad de la harina que se utiliza y en la forma de fabricarlo. Un proceso cada vez menos artesanal en el que lo que importa es producir mucho y rápido. Si esto es así, ¿qué debe tener un buen pan? O dicho de otra forma, ¿es bueno el pan que comemos? El pan es un producto básico en la alimentación del ser humano. La introducción del cereal en la dieta del hombre aparece cuando éste dejó de ser nómada. Hay evidencias que demuestran la elaboración de pan en el antiguo Egipto. Este alimento se incluye en ceremonias y celebraciones de innumerables culturas. Las alusiones al pan son numerosas en rezos, oraciones y dichos populares, algo ligado estrechamente a nuestras vidas. El consumo de pan ha disminuido de forma drástica en los últimos 60 años. En España hemos pasado de consumir 130 kilos de trigo por persona y año a menos de 40. Ha disminuido en un tercio, ¿no? Estamos ahora mismo en un tercio de lo que estábamos en los años 60. Pero, sin embargo, las intolerancias al trigo y al pan sí han aumentado espectacularmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, habiendo disminuido el consumo de pan, las intolerancias a pan se incrementen? Desde el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba, el biólogo Francisco Barros trata de responder a esta cuestión como experto en la mejora genética de cereales de trigo. Ahora lo que se tiende es a una globalización y que las mismas variedades se siembren en muchísimos ambientes, ¿no? Y esto lo que provoca es una pérdida de variabilidad genética. Pero estas variedades son menos nutritivas, provocan más intolerancias que las variedades que se cultivaban hace 60 años, pues todas las evidencias científicas y los estudios que hay pues indican que no. Cuando medimos aquellos componentes que están relacionados con estas intolerancias, como pueden ser el gluten, por ejemplo, pues indican que las variedades modernas no son diferentes de las variedades que se cultivaban hace 60 o 70 años, ¿no? Desde hace 35 años, el bioquímico Félix López Elorza investiga la histaminosis alimentaria no alérgica, un mecanismo concreto de las intolerancias alimentarias. Asegura que en los últimos 6 años los casos de intolerancia al trigo han crecido del 42 al 62%. Cree que el problema está en el proceso de fabricación del pan. El problema existe en el tiempo de fermentación de la masa, que primero ha de hacerse con una masa madre, que es la que se ceba, la masa que se va a hacer, ha de fermentar un mínimo de 24 horas. En ese proceso se rompen gran parte de las proteínas y cuando nosotros lo vamos a comer o lo vamos a meter al horno, inicialmente esas proteínas ya están digeridas. Y lo mismo pasa con los azúcares, pero esto es el pan antiguo. Claro, en un pan moderno, pues resulta que ni tiene fermentación ni nada. Y lo que comemos es un amasijo de proteínas, generalmente hasta mal cocidas. Y claro, el fermentador lo tenemos que poner nosotros. Si a eso usted le suma que nuestro fermentador en un porcentaje importante está deteriorado por el consumo de fármacos, porque comemos muchos productos de síntesis muy apartados de la naturaleza, que hacen que, bueno, pues que esta enfermedad esté progresando, ¿no? Especialmente en el pan. Actualmente la tendencia es a una industrialización, fermentaciones muy cortas, donde las bacterias lácticas no tienen tiempo de romper, de degradar estas proteínas y, por tanto, estas proteínas luego, pues, dentro de nuestro tubo digestivo sí pueden ser bastante complejas, sí pueden ser más dañinas, ¿no? La fermentación, digamos que es una predigestión, es una forma de cocinar el producto. O sea, la fermentación ha evolucionado con el humano a lo largo de los años. El humano siempre ha fermentado de forma natural.
Pablo Conesa dirige una panadería artesanal en Bollullos de la Mitación, en Sevilla. Nosotros somos una panadería artesana. El pan artesanal se distingue del industrial o de la elaboración industrial en que se respetan mucho más los tiempos de elaboración. Se utilizan cereales molturados a la piedra, que es una forma de molturación más lenta, más laboriosa y que al final, como se elabora bien con ese tipo de productos, es a mano. El abuso industrial de las harinas refinadas unido a las malas fermentaciones están dando como resultado un pan de baja calidad. Lo que es dañino es el proceso y los acondicionamientos que se usan para este tipo de harina. Eso es lo que va en detrimento de la salud del consumidor. Actualmente la industria panadera está montada para trabajar con harina blanca. La harina blanca, ¿qué propiedades tiene que tener? Pues tiene que poder tener unas propiedades de elasticidad y extensibilidad de tal manera que sea capaz de soportar el tremendo estrés mecánico que se le produce cuando se está amasando. Desde el punto de vista nutritivo, obviamente unos panes elaborados con grano entero, donde no se separa la escubierta ni el germe de la harina blanca, pues esto es muchísimo más nutritivo y este es el que realmente debería utilizarse para elaborar unos panes saludables. Cuanto más barato es el producto, más acondicionamiento lleva. No quiere decir que porque lleve masa madre sea un pan más saludable. La masa madre en polvo no tiene las mismas características que tiene una masa madre natural. Los lactobacillus y el resto de bacterias, si no están muertas, están adormecidas. Luego, no tiene el efecto que tiene que tener dentro de la masa, ni los beneficios que genera en la digestión después en la masa. El proceso de fermentación es el que define las características finales organolépticas del pan. No es nada más que un cultivo de una serie de microorganismos que al desarrollarse dentro del pan están modificando los sabores y los nutrientes y los ingredientes en realidad. Aquí el tiempo es muy importante y entonces lo que se viene haciendo es que el cultivo de levadura o el cultivo de todos estos microorganismos se viene avanzando anteriormente haciendo una levadura madre y haciendo fermentaciones en bloque. De manera que cuando el pan ya llega a formarse, tiene ya un tiempo muy prolongado de fermentación, donde ya esas actividades, esas bacterias, han ido modificando y ya dándole unos sabores característicos. José Antonio Barroso es biólogo y asesora desde hace años a la empresa familiar que dirige Carlos Polvillo. Panaderos llevamos 80 años fabricando pan. Hemos avanzado tecnológicamente, pero nunca hemos dejado lo tradicional. Hemos complicado los procesos para que tenga un buen sabor y un buen aroma al pan y conservación. Ahora que se habla de que el pan dura poco, que el pan se seca, el éxito está en que los procesos de producción sean muy largos y trabajar con masas madre, que siempre lo hemos trabajado desde hace 80 años. Un buen pan tiene que tener densidad en su miga, humedad, un aroma a cereal marcado con un poco de acidez y después tiene que tener una corteza gruesa y bien caramelizada. No quemada, pero sí bien caramelizada, producto de una cocción lenta. Entonces un pan industrial nunca va a tener esas características aunque la quieran imitar. Yo pienso que un color excesivamente blanco no es bueno en ningún pan artesano ni en un pan natural. Hoy en día el consumidor está muy acostumbrado, por desgracia, a comprar panes de mala calidad en los que nos venden un gran número de piezas a un determinado precio tipo oferta. La normativa que regula el pan es del año 1984, bastante desfasada con la realidad actual, con esta proliferación de cadenas de establecimientos en los que se vende pan barato o a veces no tan barato, pero sí desde luego de mala calidad. Lo fundamental es que se apruebe por fin la normativa, el Real Decreto, que estamos pendientes de que se ponga en marcha, que va a regular las características del pan, fundamentalmente que al menos el 15% del pan sea masa madre y que al menos haya estado fermentando durante 20 horas antes de la cocción. Los expertos aseguran que el trigo contiene tal cantidad de nutrientes que alimentándonos solo de pan podríamos sobrevivir. Pero este grano milenario necesita un buen tratamiento para seguir produciendo uno de los alimentos básicos para la humanidad.
Cada vez más personas se hacen esta pregunta. ¿Qué debería comer para estar sano? Para encontrar la respuesta, el escritor y científico Michael Pollan nos va a guiar en un viaje en el que va a descubrir una simple verdad. Yo pensaba que la respuesta a esta pregunta sería más compleja de lo que ha resultado ser. Tomates. Soy Michael Pollan. Únete a mí en defensa de la comida. Tomemos, por ejemplo, el pan, uno de mis alimentos preferidos. Se hace con unos cuantos ingredientes básicos: harina, agua, levadura y sal. Se mezclan, se dejan reposar y se hornea. Llevamos comiéndolo miles de años. Pero el pan que comían nuestros antepasados era muy diferente al que encontramos en la mayoría de nuestros supermercados. Antiguamente la harina se hacía moliendo granos, como el del trigo, entre dos grandes piedras. Este tipo de harina, llamada integral, contiene toda la semilla del trigo, incluidos el salvado y el germen. Pero el pan integral era denso y difícil de masticar. Al eliminar el salvado y el germen, la harina se volvió blanca y el pan más blando. Pero la harina blanca era un lujo que poca gente se podía permitir, hasta que a finales del siglo XIX una nueva tecnología vio la luz. El molino de cilindros fue una idea fantástica. Se podían eliminar el salvado y el germen, separándolo del grano. Y caía en el fondo, debajo del cilindro, y servía de alimento para el ganado. Pero resulta que eso que desechaban era justo lo mejor. El salvado y el germen son ricos en nutrientes, incluidas las vitaminas. La parte que queda son mayormente carbohidratos, que cuando los ingerimos se descomponen en moléculas de glucosa, una de las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. Y nos encanta sentir cómo el azúcar entra en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene ansia de azúcar, vive de la glucosa, es su combustible de alto octanaje. La harina blanca es muy estable y aguanta en la despensa indefinidamente. Al contrario que la harina integral no se vuelve rancia porque el germen que la puede echar a perder con facilidad ha sido eliminado. Cuando se empezó a usar harina blanca se produjo un boom en la industria alimentaria, porque un molino gigante podía alimentar a millones de personas, y además esa harina duraba eternamente. Pero al hacer que la harina fuera tan duradera, básicamente la arruinaron como fuente alimenticia, porque le quitaron todos los nutrientes, o la mayoría de ellos. Todavía quedaba algo de almidón y de proteína. Pero se perdieron la mayoría de las vitaminas. Consumir harina blanca, maíz y arroz procesados pasó factura a la salud de la gente. Contraían enfermedades, como el beriberi y la pelagra, que a menudo son fatales. Pero el vínculo entre esas enfermedades y la dieta no estuvo claro hasta el siglo XX, cuando descubrimos que se debían a la carencia de vitaminas. Estaban todas esas enfermedades carenciales que nadie sabía de dónde venían. Y cuando proporcionabas a la gente el alimento que contenía la vitamina adecuada, sanaban. Aquello fue un auténtico milagro. En poco tiempo todo el mundo hablaba de las vitaminas. Y las empresas alimentarias aprovecharon la oportunidad. Los fabricantes se dieron cuenta rápidamente de que las vitaminas eran un producto muy vendible. Y si los alimentos no las contenían de forma natural, ¿por qué no añadirlas? You want to grow bigger and stronger, don't you? Golly, sure. Okay. A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. As much muscle-building protein as roast beef. As much calcium for bones and teeth as cottage cheese. As much vitamin B1 for appetite. La historia del Wonder Bread es de alguna manera la historia del sistema alimentario a pequeña escala. ¿Por qué hay que añadir todas esas vitaminas al pan? Pues porque se han eliminado de la harina. Si no hubiéramos intervenido y hubiéramos continuado comiendo granos integrales o incluso granos integrales parcialmente, no habríamos creado este problema.
Así que el Wonder Bread era una extraordinaria tecnología que resolvía un problema que la tecnología había creado. Es decir, que vendían el problema y la solución en un mismo paquete.